Hola, yo soy José Ramírez y en este video vamos a hablar sobre el proyecto 3 de la materia BLSI, el cual consta de hacer un radar. Bien, objetivo. Diseñar un proyecto que utilice elementos del diseño VHDL, creando una ayuda activa para el conductor de un automóvil. Se utilizan sensores ultrasónicos para dejarle saber al conductor de manera gráfica si hay objetos cercanos al automóvil, mostrando diferentes colores dependiendo de la distancia. Desarrollo. Bueno, aquí tenemos el RTL del código compilado. En este código, bueno, en este RTL podemos observar que como entrada tenemos un pulso de reloj que va a actuar dependiendo a la entidad a la que se quiera llegar. Este pulso de reloj normalmente nos sirve para utilizar divisores de frecuencia. En este caso, como podemos ver, este divisor de frecuencia va al controlador de la VGA y esta a su vez tiene salidas que van a habilitar el monitor VGA, le van a pasar como tal la columna, la fila, la sincronización vertical y horizontal, y finalmente esta entidad de imagen se va a encargar de pintar lo que corresponde a lo que es el proyecto, que como mencionamos en el objetivo es un auto que dependiendo de la distancia que se obtiene mediante sensores ultrasónicos va a pintar a modo de semáforo colores como lo son el rojo, el verde y el amarillo dependiendo de la distancia. También este pulso de reloj tiene un divisor de frecuencia que va hacia dos contadores porque utilizamos dos sensores ultrasónicos, y estos contadores a su vez van a calculadores que finalmente van a un decodificador. El decodificador nos va a mostrar la distancia desde el sensor hasta el objeto, esto para poder verlo en representación de números. Y bueno, también tenemos dos entradas de eco, cada una para un sensor ultrasónico. Estas van de igual forma al contador. Y además, estos ecos y estos pulsos, bueno, estos ecos van a los triggers. Y se me olvidaba comentar también que este pulso de reloj va a esta entidad que se llama señal, que es para calcular el ciclo de trabajo al que van a trabajar los triggers. Y finalmente todo esto, bueno, los triggers van de salida hacia el trigger para siempre seguir calculando la distancia que hay, y los decodificadores van a una salida general que, como mencionamos antes, se van a encargar de pintar los números en el decodificador. Tenemos el top, como lo explicamos en el RTL, tenemos pues las entradas para el sensor, las entradas, bueno, entradas y salidas para el sensor y entradas y salidas para el VGA. Tenemos nuestro pulso de reloj, tenemos declarados diferentes signal, cada uno dependiendo de la entidad. Aquí tenemos las entidades utilizadas para el sensor, como podemos ver son varias. Bueno, tenemos el divisor de frecuencia que trabaja a un ciclo de 1 MHz. Tenemos la señal, que es el ciclo de trabajo, las entidades de los triggers, la asignación de los triggers hacia las salidas. Tenemos ambos contadores, cada uno para los sensores ultrasónicos, los calculadores para los decodificadores y los decodificadores. Y tenemos las entidades que corresponden al VGA, como lo son el divisor de frecuencia, el controlador del VGA y la entidad de imagen que, como dijimos, se va a encargar de pintar todo lo referente al monitor. Tenemos un divisor de frecuencia que hemos visto en prácticas pasadas, el trigger, la entidad señal, tenemos el controlador de la VGA desarrollado, todo esto fue desarrollado en prácticas pasadas. Tenemos el contador, este contador se encarga de medir, de, sí, como tal cual, realizar un conteo entre lo que es la distancia y cuando eco deje de escuchar o más bien deje de contar, entonces vamos finalmente a tener la distancia obtenida. En este caso, si la distancia es menor a 5 centímetros, el semáforo se va a activar el semáforo rojo. Si la distancia está entre 5 centímetros o 20 centímetros, se va a activar el semáforo amarillo, y si la distancia es mayor a 20 centímetros, se va a activar el semáforo verde. Si
si no calcula ninguna de estas distancias, entonces el semáforo va a estar apagado. Tenemos la entidad imagen que, bueno, aquí en esta captura es un código, se ve como un código pequeño porque no alcanzaba tal cual a poner toda la captura, pero en realidad el código es extenso y como mencionamos antes, esta entidad se encarga de pintar todo lo referente a la visualización en el monitor VGA. Tenemos el calculador. Esta entidad nos sirve para calcular de manera práctica la distancia que recorre un objeto. Entonces, bueno, aquí tenemos como entrada el pulso de reloj, tenemos el valor medido y tenemos la salida. Y finalmente en el process tenemos que cada pulso de reloj el valor medido lo va a dividir entre 59 porque de acuerdo a las prácticas pasadas que habíamos visto, cada, cada centímetro mide 59. Entonces, si este valor medido lo dividimos entre 59, nos va a dar a la salida la distancia en centímetros. Y bueno, esto es lo que va a pasar posteriormente al decodificador. Pruebas. Ahora vamos a pasar a las pruebas. Bueno, aquí tenemos ya el código compilado y ejecutándose en lo que es la tarjeta FPGA. Como podemos observar, bueno, cabe aclarar que en este proyecto es necesario utilizar dos sensores ultrasónicos o estar conectado a la tarjeta FPGA como si fueran dos sensores ultrasónicos, ya que si solo se conecta uno, entonces el monitor muestra errores. En este caso, como yo tengo solo un sensor, lo conecté a ambas entradas del programa y por eso me está mostrando los mismos resultados tanto en el monitor, que es el color que corresponde al rojo, ya que como estamos viendo el objeto que estoy colocando pues tiene una distancia menor a 5 centímetros. Y igual podemos observar que en el decodificador de 7 segmentos nos está marcando en ambos espacios de de los decodificadores que está a 2 centímetros, porque estamos simulando tener dos sensores en uno solo. Pero bueno, podemos observar que si yo recorro lo que es esta caja, va cambiando lo que es el decodificador, y si yo paso los 5 centímetros, observamos que el color del semáforo cambia. La idea de tener el monitor de esta forma, bueno, los semáforos, es que el auto tiene un sensor frontal y un sensor trasero. Por eso se pinta tal cual el semáforo delante y detrás de la representación de lo que fue nuestro auto. Si yo alargo más y traspaso lo que es los 20 centímetros, ya no se ve en la cámara tal cual, pero he traspasado lo que corresponde a los 20 centímetros, vemos que el semáforo se pinta de color verde. Si yo regreso, vemos cómo vuelve a calcular la distancia, la pinta en el monitor y muestra la distancia en el decodificador de 7 segmentos. Con esas pruebas pues demostramos que nuestro radar funciona correctamente, que tiene una correcta representación en el monitor VGA, así como en el decodificador, y bueno, podemos concluir con que los objetivos de la práctica se alcanzaron. Gracias, eso sería todo.